En los años 90, aquí viene el cuento. A mí me dio porque yo no podía estar en la capital porque en aquel tiempo te arrestaban y te metían preso por gusto. O sea, si tú eras una persona acorde con el régimen o eras una persona que vivía, que como yo conseguí vivir independiente a la dependencia del Estado, por tanto no tenía ninguna sumisión al Estado, ya empezó a generarse un proceso de parte de las autoridades en contra mía de peligrosidad. Y bueno, gracias a amigos fui advertido y me dijeron, lárgate de La Habana porque te van a meter preso 2 años por peligrosidad. Y entonces yo cogí, como casi siempre hacía antes, yo dije, bueno, esto es algo malo que siempre puede servir para algo bueno, y cogí, me puse la mochila en la espalda y me puse a viajar por Cuba. Me puse a viajar en camiones, como podía, ganaba dinero haciendo arreglos, haciendo soldaduras, ya sabía hacer muchas cosas, y yo podía ganar dinero donde quiera que fuera. Entonces empecé a pasear por Cuba, por Matanzas, por las villas, por todas las islas, pero no estoy hablando de pasear por las ciudades como un turista, estoy hablando de vivir en el monte como un cocodrilo dundi, como una persona que estaba huyendo, que no podía ser localizada. Y bueno, tantas tribulaciones, llegué a Guantánamo. En Guantánamo recorrí el río Toba, visité las aldeas taínas que todavía existen, hay una que se llama Viento Frío, no llegué a encontrar una donde me dijeron que todavía se hablaba el idioma original taíno, que se llama Caridad de los Indios, pero no está señalada en ningún mapa ni tienen ninguna forma de llegar, porque las personas que viven en Caridad de los Indios tampoco tienen interacción con la sociedad civilizada, entre comillas. O sea que no hay vínculo entre los cubanos de Cuba y esta Caridad de los Indios. Y entonces yo estuve muchos meses buscando esta aldea, porque yo quería ver si en realidad ellos todavía hablaban el idioma original de los taínos. Y en la noche yo lo que oía era tambores y oía los cánticos, no en castellano, no en español, pero en aquel tiempo, por supuesto, yo no tenía un celular, no tenía nada con que grabar. Yo andaba navegando con una balsa, con un raster, por el río Toba, o sea que no podía tener ningún tipo de electrónica, no podía tener cámara, no podía tener nada que sirviera para grabar, solo podía tener la comida que tenía, cuchillo, machete y poco, ¿no? Para sobrevivir, las cosas solo para sobrevivir. Es una lástima que a duras penas yo conseguí, que por allá atrás lo tengo un video, todavía no defecto así que se ve muy mal, porque TikTok cada vez que lo pongo se lo borra porque dice que hay nudismo. Probablemente las únicas o últimas fotos originales de los taínos de Cuba, yo las puse en un video por atrás, el que quiera le mando el link. Bueno, es una de estas que yo estoy navegando por el río Toba. Estoy navegando por una parte donde la corriente afloja, porque la corriente del río Toba es como de 3 o 4 millas por hora más o menos, una corriente suave, agradable, y tiene algunos rápidos. En el momento que yo fui en los 90, yo fui varias veces, ya el río Toba, ya el caudal había bajado bastante, porque no sé si ustedes estarán conscientes que todo el manto freático de Cuba ha bajado muchísimo, y todos los grandes ríos y reservas de agua dulce se han ido reduciendo de una manera drástica. Entonces yo recuerdo que iba navegando en un sitio donde de pronto la corriente aflojó. Yo me iba dejando llevar por la corriente, yo iba navegando por arriba por la corriente, en una balsa que yo hice de bambú amarrada y esas cosas, con mi mochila y mis cosas ahí. Y entonces en una vez el río se afloja y es una parte del río que es como una curva casi, en una herradura así, en una U, y después seguía. Pero normalmente cuando iba bajando por el río, yo veía el río adelante, yo veía bastante, veía mucho. O sea, puede que yo veía, no sé, 100 metros, 80 metros, 200 metros antes de la próxima curva. Pero en este río la curva era tan cerrada que la visibilidad era probablemente escasa de 20 o 20 y pico metros, porque los árboles, ya les digo, como la corriente estaba tan lenta, en esa parte los árboles se cerraban por encima del río y ni siquiera apenas entraba el sol. Pero el agua estaba transparente, calentica, como siempre está el agua del Toba, que es un agua extremadamente limpia, llena de minerales. Y entonces yo voy con mi balsa, voy con otras personas más que me acompañaron en algunas ocasiones. Yo iba acompañado de muchachos de la universidad, de gente que yo les servía de guía para estos sitios, porque en estos sitios apenas se puede entrar porque estos sitios están bajo control militar. Entonces había que saber para entrar y salir para que no te arrestaran, porque los militares no dejan entrar a esos sitios. Y en una de esas que hago así, que estoy viendo la curva, veo una piedra, y en la piedra hay una mujer así, con el pelo blanco muy largo, desnuda así, acostada cogiendo sol ahí ricamente. Y entonces yo me hago así los ojos, porque digo, ¿qué es esto? Una sirena del río, ¿qué es esto? Una mujer desnuda, pero se veía una silueta bellísima, con un pelo blanco larguísimo. Entonces yo empecé a pensar, no, a lo mejor tengo alucinaciones, qué sé yo, a lo mejor en lo que utilicé para echar la comida le eché un hongo que no lo tenía que echar, quién sabe, ¿no? Y cuando ya me acerco, veo que es una mujer anciana, que tendría unos 70 y algo años, con la piel muy blanca, y el pelo blanco, unos ojos azules bellísimos. Era una señora bellísima. Estaba ahí cogiendo sol así, en una piedra así, muy ricamente. Y entonces yo, como vengo de lejos, digo, déjame hacer algún ruido para que ella sepa que yo estoy viniendo y no se asuste, porque en ese sitio no hay nadie, en ese sitio no va nadie, ahí no circula nadie. Ahí nada más que entra o los indios o unos haitianos que viven también refugiados en esa parte de Guantánamo, o algún loco como yo que me dé por explorar esa zona donde nadie va. Entonces yo empiezo como a remar así más fuerte para hacer un ruido. Y entonces ella hace así y me mira tranquilamente, pero con toda la pausa del mundo, coge una especie de tela, como si fuera un lienzo que tenía, se lo pone por arriba y se va. Y yo dije, cuñón, esto qué extraña visión en un sitio tan despoblado como este, qué cosa más curiosa. Y de pronto ella viene otra vez, ya cuando yo estaba por encima de la piedra, o sea, a nivel de la piedra donde ella estaba, ella ya viene ya con un vestido, que por cierto era un vestido lindísimo, un vestido antiguo, como un vestido español, con vuelos y cosas. Y yo decía, yo me habré quedado un mes ahí, estoy soñando esto, no sé. Y entonces ella me saluda, me hola, y yo le digo hola,
Para que no se asuste, le comento que yo soy como especie de un explorador, que estoy por ahí navegando por el río. Y entonces ella me dice que se llama Catalina, que ella vive ahí y nos invita a su casa. Nos sirve una costumbre que hay de los campesinos de tierra muy adentro de Cuba. Esos campesinos son muy hospitalarios. Eso es una costumbre cubana que yo no sé si se habrá perdido en la ciudad. Yo creo que sí, un poco se ha perdido, porque en la ciudad la gente se cabronea un poco, pero en el campo cuando tú llegas la gente se pone feliz de que tú los visites, y lo poco o nada que tienen enseguida lo comparten. Ese es el cubano que yo más recuerdo con amor, la costumbre cubana que yo más recuerdo con amor, que es la de la hospitalidad. Y entonces ella me sirve un plato así grandísimo, que yo llevaba no sé cuánto tiempo comiendo naranja, porque todas las pastas y todos los arroces que había llevado se habían echado a perder con los rápidos ríos que se habían mojado. Y ella me da un plato grande así que tenía yuca hervida, aguacate, boniato y verdura. No me acuerdo si era berro o algo más. Con manteca de puerco y algunos chicharrones así de puerco. Eso para mí fue un manjar tremendo. Entonces yo le agradezco muchísimo. Le empiezo a preguntar que desde cuándo ella vive ahí. Entonces ella me coge así del hombro y me lleva otra vez para la piedra donde ella estaba y para la piedra donde estábamos. Donde nos cruzamos, donde yo la vi por primera vez. Y ella me dice, mira, ves allá abajo. Y se veía en la curva así del río como un humito que salía. ¿Ves dónde sale ese humito ahí? Sí. Y dice, esa es la casa de mi novio. Y digo yo, qué raro que no vivan juntos, ¿no? Digo yo. Y entonces ella me dice, mira, te voy a hacer la historia para que no te vuelvas loco. Ellos, cuando eran muy jóvenes, casi siendo niños, o sea, teniendo 13 o 14 años, se escaparon los dos de sus casas, porque en aquel tiempo, si tú no eras suficiente, si tú no tenías bienestar, tú no podías ir a pedir la mano a una chica, porque el padre no te le iba a permitir la relación si tú eras un guajiro, muerto hambre, un asalariado. Bueno, ella me dice el cuento más o menos así, ¿no? Que era un problema de Romeo y Julieta de clases y eso. Y entonces dice que ellos cuando eran muy jovencitos se escaparon y se fueron a vivir a ese bohío donde ella vivía. Y ahí estuvieron viviendo felices por muchos años. Lo que pasa es que ella no podía tener hijos, o por alguna razón no podían tener hijos. Y bueno, en un momento ya, llevando ya más de 10 o 15 años de relación, ya cuando ella tendría unos 30 años por ahí, ella le dijo al esposo que ella quería conocer la ciudad, porque ellos habían nacido ahí en Guantánamo, en el medio del río Toba, y nunca habían visto una ciudad, nunca habían visto la costa, nunca habían visto el mar. Entonces dice que algunos comerciantes que llegaban, o algunos religiosos que llegaban, le contaban del resto de la isla, que había ciudades, que había mar, que había mucha gente, que había pueblos donde ellos no estaban acostumbrados ni siquiera a ver gente. Y entonces el Señor le dijo a ella rotundamente que de ahí no iba a salir nunca en la vida. Entonces ella, aventurera, le insistió, dice que estuvo varios años insistiéndole, hasta que en algún momento la cosa se puso tensa, y ella dijo, yo voy a conocer la ciudad y después regreso. Por si tú no quieres ir, yo sí quiero ver el resto del sitio donde vivimos. Esto fue por los años, probablemente han sido los años 60, por ahí, no tengo bien claro la fecha, porque ni ella misma me sabe decir qué año fue, porque ellos, esa gente que vive en medio de montes, vive en una paz tan rotunda, que ellos ni siquiera necesitan saber ni fecha, ni hora, ni nada. Ellos, cuando le entra la claridad por las tablas de bohíos que se levantan, es que cultivan su tierra. Cuando empieza el calor, almuerzan y se tiran en el río, y cuando es la tarde se ponen a balancearse ahí delante del humo de una hoguera en lo que cocinan algo, y ya, ellos no necesitan reloj, no necesitan noticias, no necesitan medios. Esos son la gente más feliz que yo más envidio en la vida. Y entonces dice que ella se fue. Ella habló con una de las personas religiosas, porque ahí a ese sitio no entró lo que le llaman la revolución o gobierno, los políticos. Ahí no entró un maestro, ahí no entró nada, ahí no entraba comida, ahí no había bodega, ahí no había nada. Ahí lo único que malamente entraron fueron los religiosos, los misioneros religiosos que iban a evangelizar, que eran españoles por lo general. Yo sí noté que ella tenía acento español. Y entonces ella dice que se fue a la ciudad y estuvo en la ciudad, no sé, 6 meses, pero antes de ella irse, el Señor le dijo, si tú te vas a la ciudad, no vuelvas nunca. Y entonces ella estuvo, no sé si estuvo meses, estuvo incluso trabajando, estuvo aprendiendo a leer y escribir, según me cuenta, porque ahí nadie sabía leer y escribir. Estuvo aprendiendo de la civilización, vio el mar, vio la costa. Ella se refiere a la ciudad de Baracoa. La ciudad de Baracoa, que es muy linda, de Oriente. Entonces dice que cuando ella regresó, ya el hombre no estaba en la casa, el hombre se había fabricado un bohío más abajo, donde estaba ese humo que se veía después de la curva del río. Y que ella, por más que le rogó, el hombre le dijo que él le había advertido que si ella se iba, que no volviera, que él nunca más iba a estar con ella. Y entonces yo le preguntaba, pero todavía tú estás enamorado de él. Y ella me decía, sí, él es el amor de mi vida, él es el único amor de mi vida que yo he tenido, el único que tendré por siempre. Y yo lo que hago es, cada vez que tengo un tiempo libre, pararme aquí en el río, en la piedra esa donde yo la vi, porque ella sabía que él también se bañaba en el río y que él la miraba a ella. Y él estaba esperando que ella un día volviera. Y eso me pareció una historia de amor tan triste a la vez, pero una cosa especial, de que ese era su único amor en la vida, y que ella todavía, con sus 70 y tantos años, que por cierto era una señora mayor, pero bellísima, imagínense, yo tendría 20 años, para que yo diga que una mujer de 71 años era súper bella, señores, era una mujer altísima. A mí me recordaba a María de los Ángeles Santana, la actriz de San Nicolás Peradero, con unos ojos azules, con una dicción perfecta, era una mujer bellísima. Y entonces, bueno, ya a la tarde, yo antes que cayera la noche, ella insistió que nos quedáramos en su casa, éramos como 4 personas, si mal no recuerdo, éramos 2 hombres y 2 mujeres o algo así.
Increíble que no recuerdo bien porque fueron tantos viajes que yo hacía con tanta gente que no recuerdo bien quién fue conmigo en ese viaje. Y entonces nos fuimos, dijimos, no, nos vamos a ir antes de que caiga la noche para buscar un sitio abierto donde hacer un campamento y quedarnos, ya no queremos molestarla. No, quédense. Bueno, a la insistencia nosotros le dijimos, tenemos que seguir porque tenemos un tiempo de estar aquí y al cabo de ese tiempo tenemos que recorrer una distancia donde podamos salir de la selva, no podemos atrasarnos con eso, lo cual fue una terrible pena. Y entonces seguimos, y entonces cuando seguimos, el hombre nos llamó, un guajirón fuertón también, grandísimo, ya también de 70 y pico, 80 años, pero que se veía fuerte, derechito, de esta gente que son súper saludables, que es imposible tener esa salud en las ciudades. Y entonces el hombre nos llamó, ¿y qué hacen por aquí? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi casa, vengan a comer a mi casa. Entonces nosotros le decimos, no, nosotros comimos en casa de Catalina, creo que era como se llamaba. Y ya el hombre se contrarió un poco, porque comieron en casa de Catalina, bueno, aunque sea me tienen que aceptar un café. Bueno, le aceptamos un café. El hombre tenía ahí su jarra con su tetera de tela, y nos hizo un café de eso que él mismo molió ahí con una máquina de hierro antiquísima. Un café, además está así, el café más exquisito que me puedo haber tomado en mi vida, con un poco de miel de abeja, porque ni azúcar tenía. Y entonces el hombre nos dice, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les contó Catalina? Y entonces alguien del grupo le contó la historia, tal y como nos la contó Catalina, y sobre todo las mujeres empezaron a decirle, ella es el amor de su vida, ella está enamorada de usted, ella lo está esperando siempre, no sé qué, y el hombre decía, sí, yo sé, y ella es el amor de mi vida, pero un hombre no puede romper su palabra, y yo le dije a ella, que si ella se iba, que no volviera, que yo no iba a estar. Y entonces yo ahí fue que tomé la primera lección de cuán testarudo puede ser un hombre, o cuán testarudo podemos ser nosotros los cubanos, porque yo no creo que alguien de otro país sea tan testarudo que sacrifique toda su vida por una simple testarudez como esa, por haber dicho algo. Yo creo que cuando algo te hace daño a ti y tú reconoces que es incorrecto, tú puedes darte el lujo de decir, no señor, olvídate de lo que dije, vamos a solucionar esto, digo yo no. Y entonces yo ya por curiosidad, yo le pregunté, pero usted tiene sentimientos por ella, porque me parece extraño que usted vivan tan cerca y que no sea capaz de revertir su palabra, porque esto es una cuestión de prácticamente de vida o muerte. No sé, ustedes están poniendo viejitos, están los dos solos en medio de una selva, según me cuentan, llevan más de 30 años, uno aquí y otro allá. Y el Señor me dijo, es que yo no puedo romper mi palabra, pero ella es el amor de mi vida, ella es la única mujer que yo he tenido en mi vida, es la persona con quien yo soñé estar mi vida entera. Y aunque tú no lo creas, yo fabriqué mi casa cerca de la de ella, porque yo siempre la estoy vigilando por si algún día ella necesita ayuda. Y entonces yo me quedé así. Yo dije, ¿cómo dos personas pueden tener tanto amor y vivir de esa manera por una palabra o por una costumbre o por una ley autoimpuesta? No entendí eso. Y eso sí me dio una lección que el ego, la soberbia, la rabia, no siempre te conducen por el buen camino. Y yo no sé, yo aprendí muchas lecciones de eso, solo quería hacerle este cuento tan curioso. Y entonces nos fuimos, seguimos el camino, y cuando mirábamos para atrás, en una parte sí que el río se enderezaba un poquito, que se veía más bien la cupita, vimos otra vez a Catalina allá en la piedra sentada así cogiendo sol con su pelo blanco que parecía una sirena, y vimos más acá al Señor haciendo como que lavaba unas cosas ahí en el río y se paraba así a mirarla, y se miraban los dos, pero no se hablaban. Esto fue en el río Toba, en el medio de la selva donde solo habitan taínos, y ahí no va nadie, ningún cubano sabe que eso existe, de hecho está rodeado por militares y ni siquiera se puede entrar. Pero es una historia que yo traje como enseñanza del carácter errático que tenemos los humanos, que somos capaces de sacrificar tanto. Y entonces es lo que me dice mi familia, tú no vas a cambiar la forma de pensar de los cubanos, tú no vas a abrir las mentes, tú no vas a enseñarles nada, porque nosotros los cubanos, cuando estamos así, estamos como los caballos, nos vemos para el lado y no somos capaces de dar ni siquiera la oportunidad a una idea nueva, a un proyecto distinto, a nada. Y es una historia triste, pero yo creo que tenía que contarla, como tantas historias que tengo de cuando andaba por ahí de cimarrón por la selva, que los amigos míos me decían cocodrilo Dundee. Ay, espero no haberlos aburrido. Bueno, me cepillaron este video porque había subido unas fotos rarísimas que yo tengo de los indios taínos del oriente de Cuba, probablemente la primera cámara digital que se inventó, que salió al mercado, que era la Sony Mavic, que era una cámara que tú le metías un disquete y guardaba 40 fotos más o menos, 40, 20 y pico fotos según la resolución. Y esa cámara, yo metiéndola en pomos de cristal, en nylon, logré que no se me hundiera en el agua porque siempre estaba navegando por el río, y logré tomarle fotos a unos taínos. Y también después en el pueblo de Baracoa, cuando vino el francés que vino a Cuba a filmar la película Robinson Crusoe, que se llamaba Richard, que era un francés que hizo una película que se llamaba Rubio Alto de Zapato Negro, que era muy
un tipo comiquísimo. Él se dedicaba a hacer películas humorísticas, pero bueno, él filmó en Cuba la película Robinson Crusoe, que por supuesto no la he visto, no la he encontrado ni en el mercado ni nada. Y yo trabajé en esa película como transportista, como armador de escenografía, como bueno, como de todo, porque ellos en un principio me contrataron a mí para que yo le bajara a los taínos de las lomas, para ellos poder reunirlos y filmar esta película. Entonces tengo fotos de la filmación de esta película con todos los taínos, pero esta cosa dice que son desnudos y me los borra inmediatamente. Así que aquí los dejo con la historia directamente. A ver si ahora no la censuran porque no lo voy a poner la